Tercero, que el artículo 119 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la coordinación de actividades entre el Instituto y los organismos públicos locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales y del consejero presidente de cada organismo público local a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales. Cuarto, que el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 31 de la Ley Electoral del Estado establecen que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es el organismo público de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad electoral en el Estado, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley de la materia, será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. Quinto, que el artículo 31 de la Ley Electoral de San Luis Potosí establece que el presente organismo contará con los organismos centrales, ejecutivos y técnicos que apruebe el Pleno. De la misma forma, el manual de remuneraciones aprobado por el Pleno del Consejo determina la estructura orgánica con la que cuenta el organismo público local electoral. Sexto, que por su parte el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado establece que el órgano superior de dirección del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es el Pleno del Consejo, del cual dependerán todos sus demás órganos. Séptimo, que en los artículos 30, párrafo tercero, 31, 44, fracción segunda, inciso S de la Ley Electoral del Estado, se establecen como facultades del Pleno del Consejo, entre otras, contar con los recursos humanos que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, contando con los órganos centrales, ejecutivos y técnicos que determinen la ley y su estructura organizacional, así como nombrar, remover o ratificar, a propuesta del consejero presidente, a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del Consejo. Octavo, que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, mandatan que como sujetos obligados, los titulares de las entidades públicas, como lo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, tienen la obligación de constituir las unidades de transparencia, así como designar a los titulares de las mismas. Noveno, que en observancia a todas las disposiciones legales invocadas, la unidad de transparencia del Consejo es un órgano que se encuentra dentro de la estructura y organigrama del Consejo, estableciendo el artículo 80 de la Ley Electoral del Estado que al frente de cada uno de los órganos ejecutivos o técnicos del Consejo habrá un titular que será nombrado por el Pleno del Consejo a propuesta del consejero presidente. Décimo, que el artículo 58, fracción séptima de la Ley Electoral del Estado señala como atribución del consejero presidente del CEPAC proponer al Pleno del Consejo el nombramiento, la ratificación o bien la remoción, en su caso, del titular de los órganos ejecutivos y técnicos del Consejo. Décimo primero, que el artículo 484 de la Ley Electoral del Estado determina que las relaciones de trabajo del Consejo con sus trabajadores se regirán por las disposiciones de la Ley de Trabajadores del Servicio de las instituciones públicas del Estado y municipios de San Luis Potosí y en los casos de los funcionarios que integren los cuerpos del Servicio Profesional Electoral Nacional del mismo, serán considerados trabajadores de confianza y quedarán sujetos a lo que establece la legislación aplicable y el estatuto del Instituto Nacional Electoral. Décimo segundo, que de conformidad al artículo 10 de la Ley de Trabajadores del Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y municipios de San Luis Potosí, el cargo de titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del CEPAC es considerado como de confianza por su naturaleza y funciones. Décimo tercero, que aunado a la fundamentación legal y orgánica que le confiere al Pleno del organismo la potestad de nombrar, ratificar o remover a los titulares de órganos ejecutivos o técnicos del mismo, resulta indispensable subrayar que a la luz de la reforma constitucional y legal del año 2014, que modificó de manera sustancial el sistema electoral del país, confiriéndole atribuciones rectoras en la materia al Instituto Nacional Electoral y siendo los acuerdos aprobados por el Consejo General de esa institución de carácter eminentemente obligatorio para los organismos públicos electorales locales, como lo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el Acuerdo INE-CG 865-2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales, es de observancia obligatoria para el órgano superior de dirección del OPLE potosino,
por lo que en consecuencia evidentemente se encuentra obligado a ratificar o designar a la titular de la Unidad de Información Pública del Consejo por encontrarse, como ya se ha referido, dicho cargo dentro de los lineamientos citados. 14, que la propia autoridad jurisdiccional, en este caso la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente relativo al asunto de mérito e identificado como SMJS 183/2016 y acumulado, reconoce que los lineamientos contenidos en el acuerdo INE-CG 865-2015 tienen por objeto evitar que el máximo órgano de dirección de las autoridades electorales locales se encuentre con situaciones preestablecidas que impidan o obstaculicen el ejercicio de sus funciones, así como evitar que los consejeros electorales estén vinculados por nombramientos realizados previamente, lo cual consolida la autonomía de dichos órganos. 15, que en ese orden de ideas se actualiza uno de los supuestos que el Instituto Nacional Electoral persiguió evitar en el acuerdo INE-CG 865/2015, argumento además ratificado por la Autoridad Jurisdiccional Federal, como consta en la sentencia señalada en el párrafo anterior, al encontrarse obstaculizada por un nombramiento realizado previamente y una situación preestablecida, la obligación del órgano superior de dirección para designar o ratificar al titular de la Unidad de Información del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, tal y como le mandate el acuerdo a cumplimentar. 16, que la situación preestablecida, es decir, la licencia concedida por la Presidencia del OPLE a la titular de la Unidad de Información para separarse de sus funciones por el tiempo que dure su encargo como consejera electoral, fue un acto administrativo de quien conduce la institución de conformidad a las facultades que le confiere la ley respectiva. Mas, sin embargo, el acuerdo emitido posteriormente por el INE vincula a todos los consejeros electorales del CEPAC, como parte de un cuerpo colegiado, a tomar una decisión obligatoria e improrrogable para la designación o ratificación de las direcciones ejecutivas y órganos técnicos del OPLE, entre ellos la unidad de información referida. 17, que a efecto de poder satisfacer los requisitos esenciales del debido procedimiento, así como los extremos jurídicos contenidos en la sentencia SMJS 183/2016 y acumulado, respecto a que de estimarse que la actuación legal del Consejo para cumplir con los lineamientos del INE para nombrar a la o el titular de la Unidad de Información del Consejo, se determina que resulta necesario suspender los efectos de la licencia otorgada a la consejera Contreras Páez. Ello debe ser mediante un acto debidamente fundado, motivado y emitido por la autoridad competente, en este caso el Pleno del Consejo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 44, fracción segunda, inciso S, mismo que dispone que es atribución del Pleno del CEPAC nombrar, ratificar o remover a propuesta de la o el consejero presidente a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del Consejo, así como el propio contenido del acuerdo INE-CG 865/2015, que le obliga a hacerlo a partir de la emisión de dicho acuerdo y de manera improrrogable y no mediante la emisión de un oficio signado por la titular del OPLE, extremos legales que se cumplen con la materialización del presente acuerdo. 18, que con el propósito de estar en condiciones de acatar plenamente el acuerdo INE-CG 865/2015, así como dar cumplimiento a la normatividad aplicable al caso concreto, y se pueda dar inicio al procedimiento y formulación de la propuesta por parte de la consejera presidente consistente en designar o ratificar al servidor público ocupar la titularidad de la unidad de información, resulta indispensable que en uso de sus facultades y competencia el Pleno del organismo electoral determine acerca de la suspensión de la licencia sin goce de sueldo que actualmente ostenta la titular de la unidad de información pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 19, que el presente proyecto de acuerdo exclusivamente busca generar, mediante una base uniforme para todos los trabajadores del organismo, las condiciones jurídicas indispensables para la toma de una determinación de carácter obligatorio y perentorio para el órgano máximo de dirección, mas no se pronuncia acerca de la designación o ratificación del titular de la unidad de información, por lo que no se materializa una afectación para que en su caso la actual titular, una vez que las condiciones jurídicas lo permitan, puede en su caso ser considerada para el procedimiento respectivo, por lo que se encuentra a salvo su derecho de audiencia, así como su derecho a impugnar por los causos legales que considere idóneos esta y o cualquier otra determinación del órgano superior de dirección del Consejo, del cual ella misma forma parte. Por tanto, y con fundamento en los antecedentes, considerandos y disposiciones legales aplicables al caso concreto, mismas que han sido expresadas con claridad y precisión, motivando las causas materiales y de hechos que dieron lugar al acto,
las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas que sirven de sustento para la emisión del presente acuerdo y con la única finalidad de generar las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento del acuerdo INE/CG 865/2015, el cual se reitera es inexcusablemente obligatorio, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí emite el siguiente acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se propone la suspensión de la licencia sin goce de sueldo que ostenta la titular de la Unidad de Información Pública del Organismo Público Local Electoral, a efecto de generar las condiciones jurídicas necesarias para el pleno acatamiento del acuerdo INE/CG 865/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales. Primero, se suspende la licencia sin goce de sueldo otorgada a la directora de Información y Documentación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para separarse de sus funciones por el tiempo que dure su encargo como consejera electoral. Segundo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la contadora pública Claudia Josefina Contreras Páez, directora de Información y Documentación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Tercero, notifíquese a la Contraloría Interna y a la Dirección de Recursos Humanos de este órgano electoral para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Por favor, licenciada. Primer punto, a mí me parece que ante todo debería de ser, ya lo dijo la consejera, que no se le había notificado de manera formal las sesiones en las que se iba a tratar su asunto, y no solamente su asunto, sino los demás asuntos de esta sesión. Primero, yo creo que antes que toda resolución debe de haber derecho de audiencia, primer punto. Dos, el hecho de que, tal cual como lo dice el proyecto de acuerdo, la motivación y fundamentación de cualquier acto de autoridad no se cumple por el solo hecho de ser facultado para emitirlo. Debe de estar motivado y fundamentado. No se puede decir mi motivación y fundamentación para emitir este acuerdo es porque yo soy competente para emitirlo. Así lo estableció en el cuerpo del resolutivo que estamos viendo. A mí me parece que a fin de que el OPLE tenga verdaderamente un actuar tal cual con los principios que se estableció y que aparte protestaron cumplir y hacer cumplir, se debería de llevar a cabo un procedimiento bajo una determinación y llevarlo conforme a esas normas y no, retirar el punto y llevar un procedimiento tal cual como debe de ser, teniendo la garantía de audiencia a la persona que se le está retirando la licencia, porque aparte habría que ver bajo qué condiciones o bajo qué se otorgó, primero se pidió la licencia y luego se le otorgó. A mí me parece que debería de retirarse este punto y debería de llevarse a cabo un procedimiento perfectamente establecido con el derecho de audiencia para la perjudicada.